Salmos capítulo 8. El viernes pasado estuvimos recordando los propósitos de Dios, el propósito original de Dios para la humanidad. Estuvimos recordando todo lo que Dios quería hacer en este mundo, todo lo que Dios tenía preparado para el ser humano, pero que el ser humano decidió tomar su propio camino, decidió renunciar a los propósitos que Dios tenía para él y decidió caminar por su cuenta. Recordamos también que en la Biblia hay dos eventos muy importantes. En los dos eventos hay un antes y un después. El primer evento fue el de la desobediencia, porque tuvimos un antes de la desobediencia y un después de la desobediencia, cuando perdimos absolutamente todo, cuando perdimos la vida en ese momento. Y el otro evento fue cuando la volvimos a recuperar, cuando nuestro Salvador entregó su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros y nos dio la libertad de poder elegir el recuperar todo aquello que Él tenía preparado para nosotros, para cada uno de nosotros. Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Y es vida lo que hoy Dios nos ofrece. Vida en medio de la muerte espiritual del mundo. Nos ofrece ese precioso regalo que es la salvación. Amén. Salmos capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice la palabra de Dios: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y lo honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Tú te das cuenta de lo maravilloso que Dios tenía preparado para nosotros, para cada uno de nosotros? Todo aquello tan grande que Dios preparó, que Dios pensó, que Dios lo tuvo en su mente en el principio, cuando Él empezó a crear todos los cielos y la tierra, cuando Él empezó a formar esta tierra, un lugar preparado para el ser humano, donde iba a habitar por la eternidad en la presencia de Dios. Ese es el lugar que Él preparó para nosotros, un huerto lleno de frutos, un huerto precioso. Dice la Biblia que era el mirar los árboles era agradable a la vista. Y ese lugar lo tenía preparado para nosotros, pero el ser humano tomó la decisión de salir de ese lugar por propia y única voluntad del ser humano. Decidió abandonar ese lugar y empezar a vivir una vida de sufrimiento, una vida de maldad, una vida en la que el ser humano era su propio Dios, en la que el ser humano se olvidó de que tuvo un creador, de que tuvo alguien que lo levantó del polvo y que sopló aliento de vida en él. Pero en su grandeza, en su misericordia, Él decidió enviar un rescate por nosotros, un rescate por nuestras vidas, por tu vida, por tu familia. Él decidió enviar ese rescate. Y ese rescate entregó su vida y derramó su sangre para que nosotros podamos recuperar todo aquello que habíamos perdido en el principio. Y Él va a cumplir todos los propósitos que Él se propuso en el principio. Y déjame decirte que ya no falta mucho para que ese tiempo llegue, para que ese día llegue en el que Él forme ese reino aquí en la tierra, ese reino de reyes y sacerdotes. Y sabes que tú formas parte de ese reino.
El principio, el propósito de Dios era formar una familia de hijos, no de siervos. Porque Él nos dice que a todo aquel que le recibió le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cada uno de nosotros, cuando tomamos esa decisión de volver a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados y abrirle nuestro corazón a Jesús, eso nos da a nosotros la autoridad y la potestad de decir que somos hijos de Dios. Y como leyó el pastor, en otro tiempo ya no éramos parte de este propósito de Dios. Vivíamos cada uno en nuestro mundo, en nuestros pecados, en nuestras cosas, en nuestros afanes, en nuestros deseos, y vivíamos cada uno haciendo lo que nos daba la gana. ¿Y cuántas veces nos acordamos de Dios en ese tiempo? ¿Nos acordábamos de Dios cuándo? En Semana Santa. Y nos cuidábamos de no comer carne los Viernes Santos. Ese era el sacrificio nuestro para agradar a Dios, imagínate. A tal punto llega la ignorancia, el engaño del enemigo para nosotros que nos hizo pensar que no comiendo carne un Viernes Santo ya habíamos hecho nuestra parte. Y nos olvidamos de todo lo mal, todos los pecados que cometimos en el transcurso del año. Todo eso, nos olvidamos de todo. Y pensamos que vivíamos, que éramos buenas personas. Decíamos, pero yo soy bueno. Yo soy bueno. Yo creo que voy a ir al cielo porque yo soy una buena persona. Cuánta ignorancia nuestra, ¿no? Pensábamos de esa forma en otros tiempos, hasta que llegó alguien y nos habló del Evangelio, nos habló de la verdad y nos dimos cuenta de cuán equivocados vivíamos en nuestra vida. Que íbamos camino a la perdición, que íbamos camino al infierno. El libro de los Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué es? Camino de muerte. Y ese era lo que nos esperaba a cada uno de nosotros, el camino de la muerte, el camino de una eternidad de sufrimiento y sin Dios en nuestra eternidad. Y muchas veces, muchas personas se acercaban a nosotros y nos traían el Evangelio y decíamos, tú estás loco. Yo voy a misa todos los domingos. Yo no engaño a nadie, yo soy bueno, yo sé que voy a ir al cielo. Pero vivíamos en ese engaño en nuestras vidas y nos aferrábamos a eso. No queríamos soltar esa vida, queríamos vivir en la comodidad de nuestras vidas y no queríamos salir a la luz. Preferíamos ocultarnos en la oscuridad porque allí todos nuestros pecados estaban ocultos, ni siquiera nosotros lo podíamos ver. Pero cuando tú salías a la luz, el Señor te revelaba todo tu pecado y era ese lugar donde no queríamos ir, donde no queríamos salir. Pero tanto amor Él tuvo por nosotros, tanta misericordia, que un día decidió que nosotros conozcamos la verdad y envió a su Espíritu y trajo convicción de pecado a nuestros corazones. Y fue allí cuando nos dimos cuenta en la maldad en que vivíamos, y fue allí cuando nos dimos cuenta que estábamos más perdidos que nadie. Fue tanto el amor de Dios por cada uno de nosotros. Fue tanto el amor de Dios por ti que Él hizo todo lo posible. Él se cansó de llamarte, te iba llamando cada día de tu vida, pero nosotros vivíamos afanados en nuestras cosas, en nuestros pensamientos. No queríamos abandonar nuestra vida, nuestra comodidad, nuestro pecado, nuestra maldad, porque allí nos sentíamos cómodos, aunque el fin que nos esperábamos es una eternidad de sufrimiento. Allí queríamos estar nosotros. Pero Dios te dice, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros. Dios sabe qué es lo que quiere para ti.
Dios sabe lo que tiene preparado para ti y son cosas grandes, son cosas maravillosas que tú ni te puedes imaginar, las cosas que Él ha preparado pensando en ti allí cuando creó la tierra. Esas cosas tan grandes, tan hermosas que Él preparó para ti pensando solamente en ti. Cuán grande fue el amor de Dios por ti. Y nos dio la oportunidad de conocerlo. Antes no sabíamos lo que era orar. Jesús nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a buscarlo. Nos enseñó a tener ese anhelo por Él. Y así empezamos nuestro caminar con Dios, con pasión. Cuando nos convertimos teníamos ese deseo, esas ganas de compartir lo que Él había hecho por nosotros. La luz que se nos había revelado en ese momento, nosotros queríamos predicarle a todo el mundo, al que pasaba, queríamos predicarle: Jesús murió por ti, Jesús te ama. Hay muchos que tienen muchos años de cristianos. Muchos años de cristianos. Pero ¿qué pasó con el correr de los tiempos? Ese amor, esa pasión se ha ido diluyendo de muchos. Ha ido apagándose ese fuego, ha ido apagándose. Ha ido diluyéndose en nuestra mente, en nuestros pensamientos, hasta que nos olvidamos y empezamos a vivir una vida cristiana como autómatas, viniendo a la iglesia, viniendo a los cultos, formando parte de la congregación, pero lo hacíamos automáticamente y nos olvidamos realmente de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y veníamos porque teníamos que venir, porque decíamos: yo soy cristiano y tengo que ir a la iglesia y tengo que orar. Y ese era nuestro pensamiento, pero en el fondo lo hacíamos porque creíamos que lo estábamos haciendo bien, pero muchas veces hemos desplazado a Dios de nuestras vidas por cosas temporales, por el trabajo, por los deseos, por los afanes. Lo hemos ido apartando de nuestras vidas. Pero déjame decirte una cosa: Dios siempre tiene la esperanza de que tú lo vuelvas a poner en ese lugar. Cuando tú conociste la verdad, tú lo pusiste a Él en primer lugar, pero con el tiempo lo fuiste desplazando y ese mismo lugar lo quiere volver a ocupar Dios en tu vida. Porque el propósito que Él tiene para ti sigue intacto. Él no ha cambiado sus propósitos para ti. Pero mientras más nos alejemos de Él, menos tiempo pasemos en su presencia, más tiempo Él tardará en cumplir sus propósitos en nuestras vidas. El viernes estuvimos hablando: mientras más tiempo pases en la presencia de Dios, más revelación. El Señor pondrá en tu corazón, en tu mente, más deseo, más ganas de buscarlo. Jesús dijo: el que busca, halla. Y cuando tú lo buscas con todo tu corazón, yo te aseguro que tú lo encuentras. Y Él se revela a tu corazón. Y todavía hay misterios, muchos misterios aquí en su palabra. Y mientras más los busca, mientras más pide de su presencia, más revelación te va a dar y más podrás ayudar a otras personas. Estamos viviendo en estos tiempos una guerra espiritual en donde la maldad cada día se va haciendo mucho más grande y cada día mucho más grande. Y déjame decirte que hoy en esta ciudad la maldad se ha multiplicado por miles. ¿Por qué?
por este evento que están organizando, y están viniendo muchas personas de otros países, de otras ciudades, y cada persona está trayendo su propio demonio, su propio espíritu de la oscuridad, y se están reuniendo aquí, y somos nosotros los que tenemos que pelear contra esa potestad de la oscuridad. Dios nos está llamando a la guerra, nos está llamando a doblar rodillas delante de Él, a pasar tiempo, a clamar. El profeta Joel dice: lloren los sacerdotes entre la entrada y el altar. Este es el lugar donde debemos nosotros doblar rodillas, pelear esa batalla espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo nos está tomando ventaja y nos estamos pensando en otras cosas, y nos olvidamos que estamos llamados para pelear esa batalla, cada uno de nosotros. Y Dios necesita de cada uno de nosotros. Dios quiere hacer obras maravillosas en la vida de muchas personas. Él quiere llegar a cada ser humano de esta ciudad. Quiere llegar a la vida de cada corazón, de cada persona que vive en esta ciudad, y tú y yo somos los llamados a llevar ese precioso mensaje a esa persona que está clamando conocer a Dios, que está clamando ser liberado de la esclavitud del pecado. Y solamente tú puedes llevar ese mensaje, porque tú has sido preparado por Dios para este tiempo, porque esta generación es la llamada a pelear esa guerra contra esas huestes espirituales de maldad, y es esta generación la que Dios levanta con poder y con autoridad. Y Dios nos llama a cada uno de nosotros a un mayor compromiso con el reino de los cielos. Dios nos llama a tomar con seriedad sus propósitos. Que cada uno de nosotros nos posicionemos en un lugar. Quiero que vengas conmigo al libro de Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 14. Yo quiero que prestes atención, porque esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Dice la palabra de Dios: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Dios nos está llamando a quitar de nuestras vidas todo aquello que nos impide tener un crecimiento espiritual. Dios nos está llamando a quitar de nuestras vidas todo aquello que ocupa el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestras vidas, todo deseo, todo afán. Dios nos está llamando a renunciar a todo aquello que nos aparta de su presencia. Dice Josué: servidle con integridad. A eso estamos llamados cada uno de nosotros, servir a Dios íntegramente, no mintiendo, siendo justos, haciendo todo lo que es justo, haciendo todo lo que es correcto delante de Él. Que el varón ocupe ese lugar de liderazgo al cual fue llamado, que ocupe ese lugar, y que la mujer sea esa ayuda idónea de ese varón que Dios levanta para sus propósitos.
Hoy es el día en el que Dios nos llama a renunciar al pecado, nos llama a renunciar a la maldad y que tomemos esa espada y que empecemos a doblar rodillas y a clamar por este pueblo, por esta ciudad, por este país. Estamos llamados, tú que fuiste traído de otros países, estás llamado a clamar por este país. El Señor te sacó de tu tierra para traerte aquí a este lugar. Y hoy es el tiempo en el que tú tienes que doblar rodillas y clamar por este país. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en la que el enemigo tiene el control absoluto del mundo. En la que el enemigo está haciendo que se hagan leyes que van en contra totalmente de los propósitos, de los mandamientos de Dios. El enemigo tiene control de los medios de comunicación. Yo como cristiano, como hijo de Dios, tengo que quitarle espacio a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque si yo le doy tiempo de mi vida a los medios, a la televisión, a la radio del mundo, me van a arrastrar, porque cada día me están enseñando, me están diciendo que lo bueno, que lo malo es bueno. Lo están llamando igualdad, pero de algo que va en contra totalmente de los propósitos de Dios, en contra del propósito divino de Dios para cada hombre, para cada mujer. Y hoy es el tiempo en la cual Dios nos emplaza a tomar una decisión en nuestras vidas. No podemos vivir entre dos aguas, no podemos Jesús dice, no puedes servir a dos dioses. O sirves a uno o sirves a otro. Quiero que vengas a Apocalipsis. Apocalipsis. Vamos a leer lo que el Señor dice. Vamos a leer el mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo quiero que prestes atención porque el Señor hoy te está hablando. Quiero que prestes atención a lo que dice el Señor, lo que hoy te dice el Señor. Apocalipsis capítulo 2 dice, mensaje a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al pastor de la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Yo quiero que comprendas lo que el Señor quiere hablarte hoy, lo que el Señor quiere hacerte entender hoy. Mira, esta es una actitud de la iglesia de hoy. Esta es una actitud de la iglesia de muchos, no de toda la iglesia, sino de una parte de la iglesia. Y dice el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Son cristianos que vienen a la iglesia, que viven como cristianos, que oran, que ayunan, pero que han perdido ese amor hacia Dios, que han puesto sus afanes, que han puesto sus ministerios en primer lugar.
y se han olvidado de que Dios tiene que ocupar el primer lugar. Y sigue diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor está llamando a esa parte de la iglesia al arrepentimiento, a arrepentirse de ese pecado. Si hay hermanos que forman parte de esta iglesia, hoy es el tiempo de llegar, de venir al arrepentimiento. Dios quiere tener un nuevo comienzo contigo. Dios quiere volver a obrar en tu corazón, a volver a ocupar el primer lugar en tu vida. Dios quiere ser lo más importante en tu vida, pero necesita Dios que cada uno nos arrepintamos de nuestras obras. Y que no nos olvidemos de que el amor hacia Dios es lo primero. Jesús dice, es el primer mandamiento, el primer y más grande mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Eso debe ser el primer mandamiento, lo primero que yo debo obedecer, poner a Dios en primer lugar, en lo más alto de mi vida. Y no poner por delante de Dios ningún ministerio, ninguna obra natural. Hoy es el tiempo en el que Dios nos llama a dar un giro a nuestras vidas. Si estamos viviendo de esta forma, nos hemos olvidado del amor de Dios. Dios hoy nos llama al arrepentimiento, a empezar a vivir de una forma diferente, a volver a ser lo que al principio, cuando lo conocimos a Él, fuimos un apasionado de Él, un enamorado de nuestro Dios. Dios nos llama a volver a ese primer amor, a ese deseo, a ese anhelo de compartir todo eso maravilloso que Él ha hecho en nuestras vidas, de todo eso maravilloso que Él sigue haciendo en nuestras vidas, de ese amor tan grande y tan especial que tiene sobre cada uno de nosotros. ¿A quién no le gustaría, cuando tú amas a una persona, te gustaría que sea recíproco, ¿no? Pues eso es lo que Dios quiere, que sea recíproco, ese amor que Él nos da, que se lo volvamos a dar a Él, que nos enamoremos de Él. Cuando abandonamos el primer amor, no sabes tú lo que nos estamos perdiendo. Yo he perdido ese primer amor. He vivido mucho tiempo como cristiano habiendo dejado ese amor, el primer amor. Pero cuando tú buscas volver a ese amor, Dios te facilita las cosas para que tú vuelvas a Él. Yo quiero hacerte hoy una confesión. Hace 4 o 5 semanas estaba en una situación de agobio, de situación de duda, en una situación de tristeza, de llegar a un punto en que no sabes qué hacer con tu vida. Pero sabemos que todo eso viene del enemigo, ¿no? Y yo oro y digo, Señor, yo no sé qué es lo que voy a hacer, no sé qué va a pasar. Yo me he comprometido contigo, yo quiero servirte. Entonces yo digo, Señor, si este es el llamado que tú tienes para mí, yo quiero que tú me lo demuestres. Yo quiero que tú me muestres que este es el llamado el cual yo voy a seguir. Y entonces me tocaba predicar la semana pasada en Benalmádena, en el pueblo, y fui a esa predicación con la mente vacía, sin preparar ninguna predicación. Quizás fue un poco arriesgado de mi parte, ¿no? Pero necesitaba sacar eso que tenía adentro. Y ese día fue una predicación que todo lo que salía porque venía de Dios.
Y no solamente eso, a los 2-3 días me llama el pastor para que predique el viernes. Y después me vuelve a pedir para predicar hoy. Si eso no es una señal de Dios de que este es mi ministerio, entonces ¿qué es? Entonces yo, Señor, ahora sé cuál es mi llamado y quiero, Señor, ese llamado y yo abrazo y yo me aferro a ese llamado porque esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y hoy Dios te está llamando a lo mismo, que tú tomes una decisión, que tú te aferres a ese llamado que Él tiene para ti, porque Él lo que quiere hacer en ti son cosas grandes, son cosas maravillosas, y levantarte a ti para ayudar a otras personas, para llegar a la vida de otras personas. Porque Él, su propósito no acaba en nosotros. Su propósito en nosotros lo extiende para otras personas, para otras almas. Porque la revelación que Él nos da a cada uno de nosotros tenemos la obligación de volver a compartirlo, de volver a darlo. Todo lo que Él nos da, vamos a volver a darlo. Todo lo que recibimos, de gracia recibiste, y dice el Señor. Vuelve a darlo de gracia, gratis. Todo es gratis. Dios no te pide ninguna cuota mensual para que tú le sirvas. Él te ofrece, simplemente te ofrece su amor. Y cuando, ¿sabes una cosa? Y cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, cuando tú estás lleno del amor de Dios, ya no te hace falta nada. Jesús dice en Apocalipsis, hecho está. Todo está hecho. Y todo lo que quiere hacer en ti lo va a hacer. Pero tú tienes que dejar que Él obre en tu corazón. Tú tienes que dejar que Él obre en tu corazón. Porque tú y yo estamos llamados a ser embajadores del reino de los cielos. A llevar ese estandarte al mundo, proclamar el nombre de nuestro Salvador, el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Estamos llamados a eso, y eso no es poca cosa, mi hermano, eso no es poca cosa. Es el privilegio más grande que tú puedes tener en tu vida. No tendrás en toda tu existencia ninguna satisfacción más grande que la de servir al Todopoderoso. Eso es lo más grande que vas a hacer en tu vida. Entonces, hoy Dios te llama a que tú abraces ese llamado que Él tiene para ti. Si tú no sabes cuál es ese llamado de Dios para ti, dobla rodillas y empieza a clamar a Dios y dile, Señor, ¿cuál es mi llamado? ¿Dónde quieres que te sirva? Y cuando tú haces oración, yo te aseguro que Dios te va a revelar y Dios va a cambiar tu vida. Dios va a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hacer las cosas. Y Él te va a revelar dónde quiere que estés, dónde quieres que le sirva. Y allí Él empezará a darte frutos. A darte frutos. Quizás al principio nos diga, yo quiero que estés aquí, y sea un lugar donde no queramos estar. Pero Dios valora el sacrificio cuando tú dices, Señor, aunque yo no quiero estar ahí, voy a estar allí. Allí te quiero servir. Dios valora ese sacrificio de cada uno de nosotros. Y Dios valora todo el tiempo que tú le dedicas buscando su presencia, buscando su voluntad, porque le estás demostrando, le estás dando recíprocamente ese amor que Él te dio. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Una vida de integridad, una vida de compromiso. Dios quiere cristianos comprometidos con sus propósitos, cristianos comprometidos con el reino de los cielos, no cristianos que han perdido su primer amor. Y aunque lo hayas perdido, todavía estás a tiempo de recuperarlo,
de recuperar ese amor tan maravilloso, tan grandioso que Él tuvo por ti y Él sigue teniendo por ti. Sirve a Dios con integridad. Vamos a seguir leyendo el libro de Josué 24. Versículo 15. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy Dios te llama a que tú decidas a quién quieres servir. Nos llama a tomar esa decisión. ¿A quién queremos servir? O servir a nuestros dioses del pasado, a nuestros deseos, a nuestros afanes. O servimos a nuestros pensamientos. O lo servimos a Él. Este hombre lo tenía muy claro. Josué lo tenía muy claro. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y es una decisión que yo lo he tomado. Le dije: Señor, yo y mi casa te serviremos hasta el fin de nuestros días. Y Dios te está pidiendo a ti lo mismo, que tú decidas a quién quieres servir. A tus pensamientos, a tus deseos, o servir al Dios Todopoderoso. O servir al Dios que es nombre sobre todo nombre. Quiero decirte una cosa. Si tú decides servir a Dios, decides que tu casa y tú servirán a Dios, yo solamente quiero decirte que no va a ser fácil. Que vas a tener dificultades, pruebas. Van a haber momentos duros, momentos difíciles. Van a haber situaciones en las que no vamos a comprender qué es lo que está sucediendo. Pero déjame decirte que Dios nunca te abandonará en el camino en que tú decidas seguir. Nunca te abandonará solo, nunca te dejará solo. Y Él te hará sentir de que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas que suceden en tu vida. Porque Él me dice: todo obra para bien. No importa si es una circunstancia difícil. Él hará que esa situación difícil se convierta en una bendición para ti. Quizás al principio tengas que llorar y derramar lágrimas y llorar a voces. Va a llegar momentos en que lo vas a tener que hacer. Jesús dijo: estaréis tristes, pero vuestro gozo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Qué promesa más grande te está dando el Señor hoy? Aunque lleguen dificultades, aunque haya tristeza, tu tristeza se convertirá en gozo. Tu tristeza se convertirá en frutos del reino de los cielos. Y tú serás un instrumento poderoso en las manos de Dios para levantar personas, para llegar a la vida de otras personas, para restaurar personas. Tú serás un instrumento poderoso en sus manos que Él usará conforme a su voluntad, y Él te enviará a aquella persona que más lo necesita y te usará a ti para levantar a esa persona del más profundo de los pozos. Y tú serás un instrumento de honra.
porque eso es lo que Dios quiere hacer de tu vida, instrumento para el reino de los cielos. Tú eres parte de ese reino de reyes y sacerdotes. Tú eres parte del reino de los cielos. San Pablo decía que nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Yo quiero decirte, no te olvides de eso, no te lo quites de la cabeza, que tú eres pertenencia del reino de los cielos. Tú tienes el sello de identidad, que es el sello de tu Espíritu Santo. Eso es lo que te identifica como pertenencia del reino de los cielos, que perteneces al Dios Todopoderoso, que perteneces al Dios Santo. ¿Y sabes qué? Los demonios ven ese sello que tú tienes en el corazón y tiemblan delante de ti, porque saben que Dios te dio autoridad sobre toda potestad, sobre todo demonio, que Dios te dio esa autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos, y ellos cuando te ven con ese sello en el corazón, ellos tiemblan y muchos huyen, porque no pueden soportar la presencia de Dios en tu corazón. Yo no sé si tú comprendes la magnitud de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Todavía hay mucho trabajo en esta tierra, aunque en nuestros días estamos viviendo un tiempo de mucha maldad, en un tiempo en el que el enemigo tiene el control absoluto de toda la sociedad. Nosotros somos los llamados a ir en rescate de esas personas que viven en esa oscuridad. Somos los llamados a levantar ese estandarte, el de pelear esa batalla, el de pelear. Tú estás llamado a pelear por tus vecinos, por tu familia, por tus amigos. Tú estás llamado a pelear por esa persona, porque cuando tú empiezas a orar por una persona, ¿sabes qué es lo que hace? Estás abriendo una puerta de esperanza para esa persona, porque Dios en algún momento va a escuchar tu clamor por esa persona y esa persona va a tener una visitación de Dios. ¿Por qué? Por tu oración, por tu clamor. Pero para que eso suceda, necesitamos tomar un compromiso mayor con Dios, un compromiso con el reino de los cielos, de mostrarle. No es simplemente decir, Señor, yo quiero hacer esto, sino demostrarlo con actos, con hechos, con palabras, con tu vida, de que tú quieres lo que Él quiere para ti. El llamado de Dios es grandioso para ti. Vamos a seguir leyendo el libro de Josué. Vamos al versículo 19. Dice la palabra: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho bien. Esto es muy fuerte, ¿no? Cuando tú has recibido el bien de Dios y después lo abandonas, no lo digo yo, lo dice aquí. Jehová dice: Dios celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal. No podemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Cuando yo tomo un compromiso con Dios, yo tengo que cumplirlo a cabalidad, con integridad. Versículo
21 dice: el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Cuando tú tomas la decisión de servir a Dios, de comprometerte con Dios, dice aquí que tú eres tu propio testigo de que tú has tomado ese compromiso delante de Dios. Tú eres tu propio testigo de que has tomado un compromiso con el Todopoderoso. Y sigue diciendo: quitad pues ahora los dioses ajenos que están en vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Nos llama Dios a quitar todo deseo de nuestros pensamientos, de nuestros corazones, y que nos inclinemos delante de Él con un corazón sincero, con un corazón deseoso de conocerlo, deseoso de recibirlo a Él, de tenerlo en nuestros corazones, deseoso de ser partícipe de todos sus propósitos, de formar parte del reino de los cielos, de vivir en integridad cada día de nuestras vidas, haciendo todo lo justo, haciendo todo lo honesto delante de Dios, siendo ejemplo primeramente delante de mi familia y después delante de las personas del mundo, siendo testimonio de que yo soy una persona restaurada por Dios, que yo soy una persona rescatada por Dios de la oscuridad, de las tinieblas, de la condenación eterna. Yo tengo que vivir en integridad, demostrando de que yo soy un hijo de Dios y creo en el Dios Todopoderoso, demostrándolo con hechos, con actitudes, viviendo la palabra en mi vida, en mi corazón, dedicándole todo el tiempo que Él se merece, no dedicarle 5 minutos por la mañana y creer que hemos cumplido con Dios porque somos cristianos. Ese no es el plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida es que tú seas un hombre íntegro en tu vida, en tu vida diaria, en tu vida espiritual, en tu vida normal, que seas un ejemplo de hombre íntegro, que seas un ejemplo, que seas una persona a mirar, una persona que las personas del mundo te vean a ti y digan: este es un hombre justo. Este es un hombre que realmente tiene a Dios en su corazón, y eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, para cada uno de nosotros. Que tú y yo seamos, que simplemente con nuestro testimonio podamos ganar almas, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de tratar a las personas. Que vean que hay algo diferente en nosotros, que hay algo en nosotros que es diferente, y que ellos tengan ganas de conocer qué es eso diferente en nosotros, qué es lo que tenemos nosotros de diferente, qué nos hace personas tan íntegras, tan rectas, tan, bueno, iba a decir buenos, pero Dios dice que no hay bueno ni uno. Pero ejemplos delante de las personas del mundo. Pero Dios te llama a tomar un compromiso mayor con Él, con el reino de los cielos. Todavía hay mucho trabajo en este mundo para nosotros. Y tenemos que tomarlo, como dice mi hermano Joseph. Esto es serio, mi hermano. Esto es serio. El tiempo se nos viene encima. La vuelta del Señor está a la vuelta de la esquina. El Señor viene a buscar a su iglesia. Pero este tiempo que nos queda, vamos a usarlo para que otras personas puedan conocer la verdad. Vamos, como dice
su palabra, vamos a dejar nuestros dioses a un lado y vamos a poner los propósitos de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Vamos a dejar los pensamientos, los deseos. No te voy a decir que vayas mañana y renuncies a tu trabajo, porque esa no es la voluntad de Dios. Pero el hecho de que tú trabajes no significa que tú no puedas servir a Dios. Porque Dios te da la sabiduría de poner un equilibrio. Pero tiene que haber un deseo en cada uno de que Dios sea el que ponga el equilibrio entre el trabajo y el servicio a Dios. Pero tampoco es la voluntad de Dios de que tú te mates trabajando para llevar una vida mejor. Porque qué mejor vida que es la que Él te da a ti. Ni por más que trabajemos las 24 horas del día, los 7 días a la semana, no vamos a llegar al nivel de vida que Dios nos da. Quizás podemos tener más bienes materiales, pero ¿eso de qué nos sirve? ¿Vamos a llevar acaso los bienes materiales? ¿Vamos a llevar el coche o el Mercedes o el Lamborghini? ¿Lo vamos a llevar? Hombre, sería fantástico si puedes subir en tu Lamborghini y irte al infierno con el Lamborghini, ¿no? ¿Por qué? De otra forma, vamos a dejar de lado los afanes, los deseos, y vamos a empezar a enfocarnos en lo que Dios quiere en la vida de uno. Si no estás correctamente delante de Dios, hoy es el tiempo en que tú puedas enderezar tus caminos y hacer las paces con Dios. Si estás en pecado, hoy es el tiempo de arrepentirse, de pedir perdón por todos los pecados y empezar a caminar con Dios. Empezar a caminar en sus propósitos. Yo te aseguro que cuando tú empieces a caminar y cuando tú empieces a ver los frutos que Dios te ha dado, vas a tener una satisfacción que nunca en el mundo lo hubieses conseguido. La satisfacción que recibimos de Dios no la conseguimos en ninguna parte, solamente en su presencia y buscando sus propósitos en nuestras vidas. Porque no solamente somos nosotros, peleamos por nuestra salvación, peleamos aquí en la tierra por de dónde pasaremos la eternidad. Yo no decido, yo quiero ir al cielo. Eso no es así. Yo tengo que pelear eso aquí en la tierra y demostrarle a Dios de que yo quiero estar en su presencia en la eternidad. Demostrarle a Dios con mi actitud, con mi integridad, de que yo quiero pasar en su presencia el resto de la eternidad. Pero si yo le demuestro otra cosa, de que prefiero los deseos del mundo, prefiero salir a bailar, prefiero quedarme a casa a ver televisión, a ver las series, pues eso es lo que voy a conseguir. Pero si decides por Dios, estás decidiendo lo mejor para ti y lo mejor para tu familia. Porque cuando el Señor empieza a obrar en tu corazón, también empezará a obrar en tu familia. Y eso se irá extendiendo a tu familia, a tus vecinos, a tus parientes lejanos. Y se va a hacer una cadena de obras y de propósitos de Dios, empezando por ti. Pero tú tienes que doblar rodillas delante de Dios, humillarte, pedir perdón y tomar la decisión de un compromiso mayor con Dios. Hoy es el tiempo, hoy Dios te está llamando, toma esa decisión. No hay mucho tiempo, no podemos dejar más tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo se nos viene encima. Los tiempos se están cumpliendo, profecías se están cumpliendo y no podemos perder ya tanto tiempo. Hoy el tiempo es muy importante para los propósitos de Dios, porque mientras más tiempo perdemos, más personas irán a una eternidad sin conocer a Dios. Mientras más tiempo perdemos,
inclusive familias, parientes, vecinos, irán a una eternidad sin Dios si nosotros no nos ponemos las pilas, si nosotros no decidimos tomar ese compromiso y de aferrarnos a ese llamado y de aferrarnos a los propósitos de Dios. Si decidimos seguir con nuestros dioses antiguos, es un tiempo perdido para nosotros, porque lo que nos espera es una eternidad de sufrimiento. Amén. Que Dios te bendiga.